La primera vez que lo vi físicamente fue en un congreso de cirugía oncológica yo creo que debe haber sido 2009, 2008. Y me acuerdo que iba con uno de mis colegas y habían dos stands que estaban saturados. Y me dice mi colega, mira, mi sueño hecho realidad. Y era un Maserati que estaba dentro del congreso. Y literal enfrente del Maserati estaba la plataforma Da Vinci, que era el SI en esa época. Y le dije, mira, mi sueño hecho realidad. Mi primera experiencia fue de residente. Ahí en Ángeles del Pedregal llevaron el robot y algo todo nuevo. Llevaron de hecho el SI, el que ahora ya es viejito. Para nosotros eso era como lo mejor y era lo que había. A mí me pasó porque en el 20 de noviembre cuando llevaron el nuevo robot, ya cuando llegó el XI, no te das cuenta de todo lo que haces cuando te lo facilitan. Mi primera experiencia clínica con el robot pues fue en el Hospital G. González. Fue una cirugía bastante compleja, que era mi primer caso, que era una enfermedad diverticular complicada. Y en esa época mis proctos era la doctora Omaira de Venezuela y el doctor Alexis también de Venezuela. Y bueno, ese fue mi primer caso, que fue bastante complejo, con el SI, que bueno, en esa época era el inicio de la curva de aprendizaje, que era la colocación de los trócares y ver cómo colocar el robot para que los brazos no estuvieran colisionando. En Estados Unidos veíamos el XI, bueno, de aquí a que llegue, y el día que llegó, te cambia. ¿En qué año llegó? Llegó el 20 de noviembre, si no mal recuerdo, el 18, en 2018, llegó el primer robot. Ahí teníamos el SI y sí te cambia. Los tiempos, cómo lo acomodabas, el que llegabas con tu robot y le picabas el botón y solito se acomodaban los brazos. Era algo que cambio, es un antes y un después. De hecho yo hasta hago la broma cuando voy a algunos hospitales de esta reliquia cuando la llevan al museo. Y mucho que te vas acostumbrando, porque no hay de otra. Pero hasta que no usas el XI, es otro rollo. Fue un reto poder hacer cirugía específicamente en cáncer de recto, porque pues tú sabes que hay que hacerlo multicuadrante. Entonces, mis primeros casos yo lo quería hacer totalmente robótico y pues mis brazos no daban para girar y bajar el ángulo esplénico y se volvía frustrante porque ahí perdía mucho tiempo quirúrgico. Así que después de un par de casos decidí, para mejorar mis tiempos quirúrgicos y no exponerme tanto y no cansar tanto al equipo quirúrgico, bajar el ángulo esplénico laparoscópico, lo cual implicaba meter la torre, hacer más espacio, usar el lente de laparoscopía, las pinzas, todo de laparoscopía, y eso quitaba tiempo. Entonces yo bajaba el ángulo esplénico como generalmente lo hacía en cirugía laparoscópica, y ya que bajaba el ángulo esplénico, pues entonces hacía el docking, y ya entonces hacer el docking para una zona fija con el SI. Después de un par de casos con experiencia, ya no era tan difícil tener bien posicionados los trócares para trabajar en un solo cuadrante. Y entonces, después de mucho tiempo, fui modificando la técnica, fui experimentando nueva colocación de trócares, hasta que después de muchos casos logré hacer el procedimiento totalmente robótico en un solo docking. Pero me costó, fue un poco lento llegar a ese punto. Tú hubieras tenido el XI, eso, sí. ¿Cuántos casos te hubiera tomado hacer eso? Mi primera experiencia con XI fue en el 2014, que se presentó en el Congreso de SEIES. Yo ya había tenido una experiencia clínica en Filadelfia con un cirujano experto que tenía el SI, y en SEIES pues todo el mundo estaba muy emocionado en el 2014 en el stand de Intuitive viendo la nueva plataforma, y pues uno veía que el boom y que el láser y que se acomodaban solo los brazos, y para mí eso era como que es un lujo nada más. No le veía más relevancia, e inclusive cuando yo tenía el SI y oía hablar del X y el XI, como ya estaba cómoda con el SI, yo sentía que no necesitaba realmente una plataforma que a lo mejor lo único que implicaba era incrementar costos. Entonces, pues como tú dices, hasta que no llega a ti, lo pruebas y lo experimentas, ves las grandes diferencias, las grandes ventajas que te da el XI. Me acuerdo igual, nos invitaron a un evento en Estados Unidos donde hicieron una hernia ventral, así de los meros, que apenas también le habían cambiado. Él llevaba apenas el cambio del SI
y de sus primeras cirugías hizo una cirugía de prueba en un cadáver y usó el XI y estaba más emocionado que todos los del auditorio porque él inventó una técnica, sí, inventó una técnica que la estaba empezando a hacer con el XI. Por ejemplo, yo en hernias ya no uso trocares normales, ya son tres trocares robóticos, ahí entra y sale la aguja, todo, iniciar raponeurosis. Yo creo que algo que me ayudó muchísimo y que noté una gran diferencia, o sea, ya que estaba cómoda con el SI haciéndolo totalmente robótico, era porque mi brazo 2 y 3 los tenía que subir casi hasta el borde costal. Y entonces eso hacía que me diera más libertad de movimiento para bajar el ángulo, pero si de repente tenía un paciente más alto o más obeso o más largo, de repente los brazos ya no llegaban, o sea, las pinzas ya no llegaban hasta el último sitio de la pelvis que yo quería. Y entonces cuando yo probé el X, que tiene muchísimas de las mismas ventajas que el XI, lo primero que noté, aparte de lo de la cámara, fue los instrumentos más ligeros y los instrumentos extra largos. Entonces realmente ya no importa qué tan lejos o qué tan cerca pongas tus brazos del target, que realmente van a llegar. Algo también importante que ayuda a esta nueva tecnología del XI, una es que es muy amigable. Yo la verdad es que en mi primer caso, o sea, ya estaba tan cómoda con el SI que yo decía otra vez empezar a usar una nueva plataforma y creí que iba a ser un poco más elaborado y realmente no me tomó más que 2 horas en quirófano con los especialistas de Cyber que me explicaran las diferencias, que me enseñaran ahora los botones para mover los brazos y demás. Y no me costó más allá de eso. Pero una vez que usas los brazos, realmente cuando llegas a la consola no hay nada más que así puras cosas buenas. O sea, realmente dices, esto me cambia y es como haber migrado de un celular de bolsillo a un smartphone. Pero algo que yo creo que es muy importante el XI, sobre todo pues en gente como tú que hace cirugías complejas o como yo que hacemos cirugía multicuadrante, es eso, que se rompe la barrera de la cirugía multicuadrante y uno puede moverse, ya sea con un solo docking o simplemente cambiando la cámara de un lado al otro. Y eso creo que nos ayuda a hacer procedimientos más complejos que antes estábamos un poco más temerosos o más cautelosos en hacerlo. A mí me pasaba mucho con el SI que ponías los trocares y un paciente obeso y no llegabas al yato y dices, híjole, o sea, y no podías bajar, tenías que reacomodar todo. Y ahorita, como dices, o sea, tú puedes ponerlo, hasta hay técnicas que usan below the bikini line, que hacen colestectomías para que no se le note, porque llega desde abajo hasta la vesícula. Entonces no hay forma que puedes tener mucho más accesible lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo sí, eso es un parteaguas. O sea, esta nueva tecnología sí es un antes y un después. Y otra cosa que a mí me cambió completamente mi práctica en la cirugía colorectal, pues fue el sellador de vasos, porque sin el sellador de vasos yo necesitaba a mi asistente pues que se pusiera las pilas con el bipolar avanzado que tuviera o con la energía ultrasónica para ayudarme a ligar los vasos grandes como la arteria o la vena mesentérica, o si tenía un sangrado mayor que no pudiera yo controlar con mi monopolar o el bipolar, mi asistente tenía que estar listo con el paciente. No sé, tú en tu área, ¿cómo? Sí, era un factor importante cuando teníamos el SI, sobre todo en hernias complejas, donde hacer doble docking la pensabas. O sea, y sabes que sí, porque es cambiar todo, era cambiar todo el quirófano, movías toda la mesa, o movías todo el robot, luego los espacios, todo el mundo anda chocando con todo el mundo y te quita mucho tiempo. O sea, ese tiempo al final del día es más riesgo para el paciente, entonces yo sí la pensaba. Y con este nuevo robot, o sea, el hecho de que quites los trócares, muevas el bumi solito de la vuelta al otro lado, sin mover absolutamente nada, eso ya te animas, o sea, te animas a hacer estos procedimientos que cuando estaba el SI sí los podías hacer, y la tecnología del robot o lo que tú quieras, sí se puede, pero esto te viene a facilitar la vida. Si bien no te hace, o sea, si no eres un buen cirujano y no conoces tu técnica y no tienes como tus principios, tus fundamentos bien claros, pues el robot, lejos de ayudarte, probablemente te perjudique. Pero cuando sucede lo contrario, que tienes dominada tu técnica, que tienes claro expertise o entiendes bien lo que es la cirugía mínima invasión, cuando brincas a cirugía robótica
y brincas esta curva de aprendizaje, que hay que mencionarlo, o sea, sí hay una curva real en la curva de aprendizaje de la cirugía robótica, pero cuando lo brincas realmente te empiezas a volver mucho más eficiente y empiezas a ver la cirugía y empiezas a ver planos anatómicos que no veías antes. Entonces, cuando tienes otro procedimiento donde no puedes usar la cirugía robótica y regresas a tu laparoscopía convencional, yo estoy convencida que yo me he vuelto mejor cirujana, inclusive en mis procedimientos laparoscópicos convencionales, por la visión que me ha dado la cirugía robótica. Entonces, creo que sí me ha aportado mucho en mi vida.